Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un consejero de internautas que les habla a ustedes desde esta parte del mundo, desde aquí, desde la línea ecuatorial, aquí donde está Ecuador, el Océano Pacífico a este lado, los Andes por aquí, próximo a Colombia, próximo a Perú, y desde este lugar, desde la mitad del mundo, hoy les hablaré acerca de cómo ha sido manejada la comunicación durante la pandemia por las potencias mundiales en el aspecto de salud. Analizaremos cómo funciona la comunicación o cómo ha funcionado la comunicación en salud, porque en este periodo en el que hemos estado viviendo, la comunicación en salud se ha convertido en el centro de toda la atención humana. Todo comenzó con China, ustedes recordarán cuando llegó la pandemia, y entonces esa pandemia pues nos lleva directamente acá, a China. Y en este lugar del planeta Tierra, en China, se inicia la pandemia. Estados Unidos le acusa a China, con Donald Trump a la cabeza, de que ellos han provocado la pandemia. Exige que inclusive China pague los daños y perjuicios. A su vez China dice, no, ustedes fueron los que provocaron la pandemia, nos mandaron unos militares aquí a unas olimpiadas militares y ellos vinieron enfermos. Tuvo que entrar a las Naciones Unidas para mediar la situación y decir, bueno, ¿cuál es el origen de la pandemia? Finalmente se descubrió que el origen de la pandemia eran virus originados en murciélagos, y estos murciélagos se habían convertido en comida, junto con los pangolines, en comida en los mercados abiertos de China. Y entonces vimos cómo se maneja la información. Nosotros los médicos, que desde la época de Galeno hemos sido tontos útiles para todos los emperadores, para todos los gobiernos, recordemos que hasta el doctor Mengele fue tonto útil para Hitler haciendo experimentos, y siempre nosotros los médicos hemos sido individuos obedientes, no deliberantes. Y a pesar de que hemos tenido presidentes como en Ecuador, que han sido médicos, ellos no han sido capaces de cuestionar cómo se ha manejado la comunicación en salud y cómo ha funcionado la relación Estado-médico, porque los médicos, al igual que los soldados, hemos sido formados en las universidades estatales, y desde esa época, desde la época de Roma, los médicos hemos estado para salvar a los enfermos, a los muertos, pero sobre todo para ser parte de los ejércitos. Recordemos la construcción del Canal de Panamá. Tuvieron que venir médicos reclutados por el ejército norteamericano a fumigar Panamá para contrarrestar la fiebre amarilla y la malaria, y gracias a eso los norteamericanos pudieron construir el Canal de Panamá, porque la fiebre amarilla y la malaria acabaron con el proyecto de Suez. El creador del Canal de Suez, un ingeniero francés, que es el que empezó la construcción. Pero, ¿qué sucedió en Estados Unidos? Donald Trump, que minimizó la relación, la importancia de la pandemia, dijo que sería una gripecina, igual que el presidente de Brasil, una gripecita, fue contrarrestado por el doctor Fauci. Y por primera vez en la historia de la humanidad, un médico le dijo a un gobernante, señor, usted está completamente equivocado. Y era un gobernante en campaña política, a quien le importaba por sobre todo su popularidad, porque quería ser reelecto. Y también era un hombre de negocios que no le interesaba para nada la cuarentena, el distanciamiento social, porque él sabía que eso perjudicaría radicalmente a la economía. Con estos dos puntos de vista, el doctor Fauci, un hombre de las ciencias,
que controla las enfermedades epidemiológicas en los Estados Unidos, del Centro de Control Epidemiológico de los Estados Unidos, nos hizo ver que los gobiernos estaban manipulando la información, estaban distorsionando, estaban engañando a sus pueblos. Lo vimos en Brasil, lo vimos en la India, lo vimos en Estados Unidos, inclusive lo vimos en Inglaterra, hasta que el primer ministro inglés también cayó con COVID. En China, el gobierno de China lo primero que hizo fue, en un primer momento, esconder al médico que dijo: esta es una nueva epidemia y va a morir mucha gente. Y él fue la primera víctima. Luego, también escondió por un buen periodo de tiempo la gravedad del asunto, hasta que, cuando ya la cosa se volvió incontrolable, China convirtió a esta oportunidad en una manifestación de su capacidad organizativa y de su capacidad de movilización de recursos humanos y materiales, porque podía construir hospitales en una semana. Y en este momento, que nuevamente ha vuelto el COVID con la variante Omicron a China, hemos visto que en 4 días ha podido hacer un hospital de 1.200 camas construidas en solo 4 días. Siempre China nos va a asombrar por esta capacidad de construir y de hacer cosas a gran escala. La cuarentena fue el primer país que lo aplicó, y luego el distanciamiento social, pero estamos hablando de cuarentena y distanciamiento social de 1.400 millones de habitantes del mundo. Es decir, estamos hablando del doble de la población de Estados Unidos. Como consecuencia de eso, uno de los países que menos impacto tuvo en la pandemia en proporción a la población fue China. Y por el contrario, el país a la cabeza de la mortandad, a la cabeza de todo el impacto de la morbilidad e inclusive el impacto económico, el desempleo y todo, ha sido Estados Unidos. Rusia, por el contrario, inventó la vacuna, inventó también retrovirales y creó medicamentos que tuvieron mucha dificultad en propagarse, en ser utilizados masivamente.